Nuestro conversatorio es la banalización del daño infligido al cuerpo de las mujeres, o a las mujeres y sus cuerpos. En ese sentido, me da mucho gusto encontrarme con estas mujeres que han día a día gastado la vida en seguir diciéndonos palabras en torno a esto, y sobre todo como mucho vínculo con cómo tener también una postura en ese sentido. Me da también mucho gusto presentar a quien va a coordinar este conversatorio. Es Elvia González de Pliego Dorantes. Ella es coordinadora del programa de asuntos de género de la Universidad Iberoamericana, y pues bueno, muchísimas gracias, Elvia, por estar haciendo este ejercicio de pronto no tan grato, ¿no?, en cuanto a los tiempos y tal. Pues damos inicio a nuestro conversatorio. Muchísimas gracias, Julia, muchísimas gracias a la cátedra por esta invitación, la verdad es un honor. Vamos a presentar ahora a nuestras ponentes. Tenemos con nosotros a la doctora Julia Estela Monraes. Ella ya fue presentada en el panel anterior, entonces bueno, nada más vamos a agradecer de nuevo aquí su presencia. Tenemos también con nosotros a la maestra Adriana Martínez. Ella es maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Estatal de San Diego, California. Tiene una especialización en Política y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana del Campus Iztapalapa y es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como asistente de investigación en distintos proyectos en el Colegio de México y en la Universidad Estatal de San Diego, y como subjefa del área de registro y control de obra en el Museo Nacional de Arte y en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Ha impartido conferencias sobre arte, identidad y feminismo, tanto en México como en Estados Unidos, y ha colaborado en la edición de publicaciones sobre arte, mujeres y representación. Actualmente se desempeña como profesora y curadora independiente. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar la palabra a la doctora Julia Estela Monraes, por favor. Julia. O sea, ¿de cuánto tiempo hablo? Nos estamos poniendo de acuerdo cómo va a ser la dinámica, cómo va a ser el conversatorio. Bueno, la banalización del mal, o sea, nos remite inevitablemente o afortunadamente a la obra de Hannah Arendt, ¿sí? Y cuando hablamos sobre esta banalización del mal que sucede a las mujeres, pues yo retomo de ella las reglas del lenguaje, que son eufemismos y que es una mentira, se dice una cosa por la otra. Cuando las mujeres son asesinadas o cuando las mujeres son víctimas de violencia, lo primero que se habla es que han sido transgresoras de su género y del orden social establecido. Hay otra cuestión que también es un dispositivo para banalizar las violencias contra las mujeres, la distinción entre las buenas y las malas víctimas. Vemos en los medios de comunicación o vemos en las pláticas que sostenemos con algunas personas, es que ella sí es una víctima porque es una niña, pero es una niña que no había tenido contacto sexual, pero ella no es una víctima porque es una mujer en prostitución o porque es una mujer casada y ya sabe de qué se trata cuando estamos hablando sobre violencia. Igual que los golpes, entonces la sociedad entera se conmociona ante los golpes que sufre una niña, y qué bueno, pero los golpes que sufre una mujer no están ahí presentes. Entonces se nos dan algunas como descripciones por parte de lo que Antonio Gramsci llama los intelectuales. Estos intelectuales del poder no son más que aquellos que tienen la posibilidad de tener un micrófono, que puede ser el sacerdote, que puede ser el maestro, que puede ser el empresario, que puede ser el político, y que torna su discurso como en un discurso experto, en un discurso sabio. Y entonces nos empiezan a hablar de la descomposición del tejido social. Estas cosas suceden porque está descompuesto el tejido social. Y Hannah Arendt dice que no hay nada más peligroso que analizar las problemáticas sociales, las problemáticas políticas desde un aspecto biológico. Otra cuestión también que está presente
en la forma en que las mujeres son violentadas y al mismo tiempo sus agresores eximidos de su responsabilidad, es la gran construcción de seres superfluos. No podemos olvidar la distinción que hay entre las mujeres que tenemos privilegio de clase y entre aquellas que no lo tienen. Y bueno, también no podemos olvidar cómo estas violencias se dan en territorios, y aunque a veces hablamos de que geográficamente somos cercanas, socialmente somos muy distantes y socialmente no tenemos la misma posibilidad de recibir las violencias. Luego se les compara también desde lo humano y se dice, bueno, es que ella es inhumana, es el desecho, el residuo de lo que queda. También se le dicen que han vivido sus vidas con exceso, y el vivir sus vidas con exceso quiere decir que no atendieron la normatividad femenina que está prescrita para ellas. Luego nos hablan de la doble vida, y la doble vida tiene que ver no solamente con esta cuestión de las mujeres en lo privado y las mujeres en lo público, sino también en las vestimentas que traen las mujeres, también en los horarios del día y de la noche. Por eso a veces dicen, pues mire usted, de día ella era una trabajadora, era una obrera, pero de noche estaba practicando la prostitución, o estaba bailando, o se fue a un centro nocturno, o se fue a un antro. Entonces los tiempos tampoco son iguales para nosotras. Luego, otra cuestión que está muy presente, y no solamente la he visto en mi ciudad, sino la he visto en otras ciudades de nuestro México y en otros países, es el bien supremo es la ciudad, el bien supremo es la nación. A familiares de víctimas, a las madres, cuando exponen el dolor y cuando claman la justicia, se le dice, mire, usted no tiene por qué estar reclamando justicia porque usted no educó a sus hijas como las debería de educar, pero al mismo tiempo lo que usted está haciendo es que no venga el turismo internacional a nuestro país o el turismo nacional, pero también le dice, ¿sabe qué? No va a llegar la inversión extranjera directa. Y usted va a ser la culpable de que haya más pobres en este México, ¿eh? Su llanto es el que causa la pobreza aquí. Y entonces no hay un análisis de las políticas internacionales que inciden para que hayamos tenido estas crisis económicas del 2008, del 2000, quién sabe qué, y esta nueva amenaza internacional que es Donald Trump, que es un patriarcado blanco, que es un patriarcado anglosajón, que es un patriarcado heterosexual que está en contra nuestra, ¿no? Entonces, a otra de las cuestiones que me parece muy importante, yo lo tomo de Lisa Mary Cacho, cuando dice, si las víctimas no son reconocidas como tales, entonces, ¿cómo podemos responsabilizar a los agresores? Entonces, aquí está mi participación en este momento. Muchísimas gracias. Bien, pues yo en realidad traigo 3 puntos que son los que quería yo tratar, a reserva de que luego evidentemente lo abramos a diálogo. En primera instancia, como ya bien recalcaba Julia, el hecho de la banalidad del daño, bueno, yo la llevo en automático a la banalidad del mal de Arendt, que hoy por hoy se toca tanto, ¿no? Dado la coyuntura y el contexto actual. Pero, ¿qué nos dice en esa banalidad del mal? Porque es yo lo que quiero traer a la mesa el día de hoy. Nos habla de, digamos, esta maquinaria sin rostro que supuso en un momento dado el nacionalsocialismo, ¿no? Esta maquinaria a la cual no podía atribuírsele un concreto responsable, ¿no? Esto además, ella es el subtítulo de un artículo que ella publica, que era Eichmann en Jerusalén, la banalidad del mal, ¿no? Es decir, esto lo hace y bueno, es de hecho uno de los textos más contestados y que generó mucha polémica al respecto, porque si bien ella estaba cierta de que Eichmann era completamente responsable y merecedor de una clara condena, también decía, es que esta maquinaria sin rostro que supuso el nazismo y que no permite puntualizar a un responsable, es lo que hace que sea tan terrorífico, ¿no?
Entonces, en este sentido, ella dice, Eichmann no es este monstruo demoníaco, sino es un ser como usted y como yo, quizá con un grado enorme de mediocridad, y ella destaca dos principales cosas, con un vacío claramente intelectual y con un vacío claramente moral. Es decir, esas dos vertientes incrustadas en cada ser humano hacen que, digamos, todos seamos propensos a ser violentadores o violentadoras en un momento dado. Y esta fe ciega a un régimen, esta capacidad, incapacidad crítica más bien, de someterse a los órdenes y mandato, en este caso, de la figura suprema que era Hitler. Entonces, digamos, teniendo eso como marco, quiero yo jalarlo al contexto de esta violencia encajada en cuerpo de mujer de la que estamos hablando hoy, independientemente del contexto. Y el segundo punto que quiero tratar es el concepto que me parece clave, porque si bien lo que significa se ha esbozado en diferentes momentos, quiero ser muy puntual al respecto, que es el concepto de la interseccionalidad. Este concepto que surge del feminismo negro en Estados Unidos, quien lo acuña es Kimberly Williams Crenshaw, se le atribuye en muchos momentos a Patricia Hill Collins, pero que nos habla precisamente de que si bien el feminismo es el eje, para el feminismo el eje central de una lucha por la igualdad es evidentemente la mujer, es decir, la cuestión de género, no es el único vector identitario que debemos tomar en cuenta, en consideración, en el momento de abrazar un feminismo total. Es decir, estamos todos atravesados por una serie de otras cuestiones, y aquí quiero ser muy puntual. Digamos, si me adentro en una cuestión muy binaria, típica, misma que queremos deconstruir desde un feminismo, podríamos establecer una línea intermedia y del lado izquierdo poner toda una serie de atributos que formarían parte de los atributos que en el inconsciente colectivo todos determinamos como el privilegio, y en este sentido, poniendo en primer lugar la cuestión de sexo, pues pondríamos de ese lado izquierdo de privilegio evidentemente al hombre y del lado derecho a la mujer. Sin embargo, nos vamos hacia abajo y la escala no termina ahí, porque como bien destaca Julia, pues está la cuestión de clase social, está la cuestión racial, en donde definitivamente pondríamos de este lado de privilegio pues la clase alta, la cuestión del ser blanco, ¿no?, o de ascendencia europea. Hacia abajo estaría también la cuestión de una preferencia sexual, por ende, ¿no?, la homosexualidad. Estaría también una religión, quizá en ese sentido como la parte privilegiada estarían todo las vertientes del cristianismo, y a lo mejor un marco de edad que se determinaría en la adultez, ¿no?, poniendo definitivamente del otro lado pues a niños y a mayores, etcétera, ¿no? Digamos, eso en una concepción sumamente rígida con la cual no estoy de acuerdo, pero sin embargo sabemos que tristemente así opera este mundo. Entonces, de este otro lado, que serían todas aquellas otras clases que estoy dejando fuera, es decir, mujer, es decir, clase social baja, es decir, mujer racializada, negra, indígena, etcétera, de una preferencia sexual alternativa, a lo mejor que abraza una religión otra, el Islam, que ya el decirle otro, pues en función de quién, como si el eje fuera el cristianismo. Pero bueno, es decir, y en ese sentido invito yo a todos los aquí presentes, y justamente este es mi tercer punto, a que, como les decía yo, identifiquemos en nosotros mismos ¿dónde estamos en esta escala social? Porque a lo mejor sí, en tanto que mujeres, pues estamos en este sector de no privilegio, pero a lo mejor eso, hay gente de clase blanca, hay gente que sí, y en ese sentido, ¿de qué manera todos los aquí presentes, hombres y mujeres, ejercemos en un momento dado nuestros privilegios? Porque, como dice bien Francesca Gargalo, ahí donde existe por un lado un privilegio, existe en el otro la negación de un derecho. Entonces, todos aquellos que en un momento dado somos privilegiados ante X, Y o Z situación y que hacemos uso de ese privilegio, inmediatamente estamos negándole a alguien que no corresponda a esa clasificación un derecho. Y en ese sentido, yo es lo que quiero hacer porque para mí la cuestión de la banalización del mal es ponerla
en un etéreo en donde es el Estado, es la institución, es el orden social, y en efecto, es todo eso, pero todo eso somos nosotros, y nosotros en primera persona. Entonces, quizá como una vía esperanzadora, el ponerlo todo en primera palabra, en un yo, y en llevarlo a cabo en el día a día, donde sea que cada uno de nosotros nos movamos y ejerzamos nuestra profesión, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos ya con nosotros a nuestra tercera ponente, la voy a presentar antes de darle la palabra. Ella es Claudia Medina, ella fue sobreviviente de tortura y actualmente es defensora de los derechos humanos. La detuvieron la madrugada del 7 de agosto del 2012 y fue sujeta de tortura física, psicológica y sexual. Posteriormente la llevaron al Ministerio Público Federal, imputándole 9 delitos federales, más el de pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada. De ahí fue llevada a un penal estatal femenil en Cieneguilla, Zacatecas, en donde se dio cuenta que el 99% de las mujeres que están presas han pasado por la misma situación que ella. Obtuvo su libertad bajo caución y a partir de ahí emprendió su defensa en compañía del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro. Decidió apoyar a otras mujeres víctimas de violencia, por lo que se volvió integrante de la campaña nacional denominada Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, para visibilizar este tipo de tortura e invitar a más mujeres a que se unan a la campaña y romper el silencio, pues sabe lo difícil que es hablar de este tema cuando ya has pasado por esta situación. También es integrante del informe que rindió Amnistía Internacional denominado Stop Tortura y ha dado a conocer en diversos países las graves violaciones a los derechos humanos que suceden en México. Quiero agregar que también esta universidad, a través del programa de Derechos Humanos y el programa de Asuntos de Género y el Departamento de Derecho, estamos participando en esta misma campaña. Gracias, bienvenida, Claudia. Hola, buenos días, bueno, ya tardes. Bueno, pues como me acaban de presentar, soy sobreviviente de tortura, tanto física, psicológica y sexualmente. Pues bueno, como lo acaban de mencionar, a mí me detuvieron elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, sin ni una orden, sin el decirme el por qué, y después de 4 años, pues bueno, acaba de resurgir ahorita el 16 de diciembre, que efectivamente yo hablaba con la verdad y que no era como la Marina había dicho, ya que a mí me vinculaban con la delincuencia organizada. Durante estos casi 5 años que llevo en la lucha, pues he visto cómo es muy difícil que una persona con escasos recursos, que una persona que no cuente con apoyo de autoridades y todo, tenga acceso a la justicia. En mi caso yo pude buscar ayuda, pude tener fui acompañada de organizaciones tanto nacionales como internacionales y pues gracias a Dios obtuve acceso a la justicia, pero yo me pude dar cuenta que no cualquier mujer puede tener el acceso, es muy difícil, y también pude darme cuenta que no cualquier mujer habla, que no cualquier mujer decide expresar lo que ha pasado a manos de autoridades, y estoy hablando de todas las autoridades, porque aquí están inmiscuidas tanto autoridades estatales, municipales, federales, policías judiciales, ejército y marina. Es muy triste ver que estas personas que supuestamente se dicen ser, que son las personas que nos están apoyando, que son las personas que nos cuidan y nos protegen, son las mismas personas que abusan de la autoridad. Con el hecho de ellos aportar un uniforme, ellos dicen que efectivamente están cumpliendo su trabajo cuando realmente no lo hacen. En lo personal, después de 5 años que llevo en esta lucha, a pesar de que hemos tocado muchas puertas, yo ya pude obtener mi libertad y ser exonerada y que realmente se dieran cuenta que lo que yo decía era verdad. Pero desgraciadamente mi esposo no lo ha podido hacer.
Mi esposo actualmente se encuentra recluido en un penal federal. No hay ni un elemento donde se le pueda decir que efectivamente es responsable, solamente la única prueba que cuenta es la puesta a disposición por parte de la Marina, puesta a disposición que fue realizada después de una tortura. Y pues nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta en este sentido todo lo que conlleva. Yo también, a raíz de todo esto, por temor de hablar, porque cuando a mí me torturaron, estas personas a mí me dijeron que si yo hablaba lo que había pasado, iban a hacerle lo mismo que me hicieron a mí, se lo iban a hacer a mis hijos. Yo soy madre de 3 adolescentes, ya actualmente, en ese entonces estaban pequeños, y pues a temor a eso, pues yo tuve que salir de mi domicilio. Yo soy originaria de Veracruz, Puerto, y pues ahorita actualmente no resido ahí, vivo en otro estado, y es triste ver todo esto, lo que uno tiene que pasar, ¿no? Es triste saber que como las autoridades bajo amenaza te quieren callar. Yo en lo personal, yo dije, yo no me puedo callar, porque cuando yo estuve en reclusión pude darme cuenta que casi el 99% de las mujeres que se encuentran en reclusión son torturadas en todo el ámbito. Y realmente, ¿saben qué es también lo más triste? Ver que las autoridades te califican como una delincuente. En mi caso, yo tenía mis abogados. Cuando mis abogados fueron ante la persona que llevaba la causa penal, era una mujer, una juez, y siendo mujer, cuando ellos se presentan a ver qué es lo que iban a hacer, ella dijo que yo era una delincuente. O sea, ella me calificó desde inicio como una delincuente. Nunca fue una persona que se mantuviera en medio de decir, bueno, yo no puedo decir si eres o no eres, hasta que en cuanto se resuelva toda tu situación, pues podremos resolver y decir, ¿verdad? Pero ella desde un momento me calificó como una delincuente, y ella, sus palabras fueron de decir, la justicia no existe, la justicia soy yo, porque yo la represento. Entonces desde ahí nos damos cuenta, ¿no?, cómo es que te marcan desde todo. También es triste ver que los medios de comunicación juegan con el papel con las autoridades, cómo los medios de comunicación se prestan a decir una mentira que las autoridades fabrican, ¿no? Porque en ese caso a mí me afectaron demasiado, diciendo incluso no me habían iniciado el proceso, apenas me iban a poner a disposición ante la autoridad competente, y me ponen ante los medios de comunicación con las armas, con las drogas, diciendo que pues que yo era una delincuente, ¿no? Y pues así se manejó siempre, y pues te califican desde tu lugar de origen, te califican así, y las personas que te ven te califican como una delincuente, mas no saben realmente la situación por la que una pasó o la verdad que es, ¿no? Entonces yo les pido que pues que vean toda la situación antes de juzgar. Somos seres humanos y consideramos que siempre tenemos que darnos un espacio para dar credibilidad a las personas, y también no juzgar por los físicos, porque a veces me ha tocado ver que en cuanto yo expreso las situaciones empiezan a burlarse en el físico de las personas. Entonces consideramos que todos tenemos que ser igualdad. Yo siempre he dicho que en esta campaña yo me animé a hablar y expresar e invitar a mujeres que han pasado por la misma situación que yo, porque como siempre lo digo, o sea, yo no soy más o menor que cualquier otra mujer. Todas somos iguales, y todas, así como yo he emprendido esta lucha y me ha costado muchísimo trabajo, así cualquier otra mujer puede pasar por la misma situación y puede salir adelante y puede hacer lo mismo. Simplemente hay que hacer el miedo a un lado, porque el miedo siempre lo vamos a estar viviendo, el miedo siempre va a estar con nosotros, y las cosas que nos han pasado es una cicatriz que nunca se va a cerrar, es una cicatriz que siempre va a estar ahí, pero sin embargo, a eso no puede impedirnos. Tenemos que salir adelante y tenemos que exigirle a las autoridades que realicen bien su trabajo y que sin embargo no nada más hagan las cosas por hacerlo. Gracias.
Muchas gracias.